La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar. En esta oportunidad vamos a disfrutar de las últimas charlas sobre la fe emuná. En esta oportunidad vamos a estudiar la fe emuná es evangelística, pero no sin antes saludar a todos nuestros amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional por YouTube, Confra Floresta Predicando. A cada uno de ustedes, bienvenidos. Bienvenidos a disfrutar la palabra del Señor. Nos alegra mucho poder llegar a rincones lejanos del planeta como Nueva Zelanda, España, qué privilegio, Estados Unidos, abajo en Argentina, Centroamérica. Bienvenidos, bienvenidos. Y a los colombianos, antioqueños aquí en Medellín, bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar. La fe emuná es evangelística. Y no quiero seguir adelante sin leer el significado pictográfico del concepto de emuná. El verdadero líder siervo está en medio de grandes corrientes de bendición, con la firmeza moral de una columna, de generación en generación, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios por su palabra con sus brazos extendidos. Vamos a leer San Juan 4:46 al 54, que es el texto que nos va a inspirar para hablar sobre una fe emuná evangelística. Luego en favor de ustedes dice así el texto sagrado. Entonces vino otra vez a Canaán de Galilea Jesús, donde había convertido el agua en vino. Y allí había cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea de Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. El oficial rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hija muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué horas había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre, que para nuestro horario es a la 1 de la tarde. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Escuchen esto: y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a orar. Señor, gracias por estas últimas charlas sobre fe emuná, de las cuales hemos aprendido mucho. Gracias, Señor, porque es evangelística la fe que impacta y llega hasta los más rincones de esta tierra. Háblanos, edifícanos, enséñanos y que tu buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia doctrinal y de juicio eterno. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La fe emuná es evangelística. Este oficial del rey era quizás un oficial al servicio de Herodes. Caminó unos 32 kilómetros para ver a Jesús y se reafirmó a él se refirió a Jesús como Señor, poniéndose bajo su mando, aunque tenía autoridad legal sobre Jesús. ¿Qué pensaría este hombre mientras caminaba hasta su casa? A ver, vamos a pensar en ese cuadro que nos plantea el relato. 32 kilómetros de ida, 32 kilómetros de venida. Eso se camina en bastantes horas de trayecto, de andar. Yo me imagino ese hombre con autoridad, caminando, yendo. ¿Cómo me lo encontraré? ¿Cómo será Jesús? ¿Qué reacción tendrá? ¿Si me va a atender? Una cantidad de preguntas que uno como ser humano tiene derecho a hacerse, ¿sí? Y miren este relato tan espectacular. Señor, sana a mi hijo se está muriendo, haz algo por él. Y es interesante que todo el tiempo este hombre no necesariamente le está diciendo a Jesús: acompáñame, ve conmigo, sino haz algo, haz algo. Observe la expresión de este pasaje bíblico. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo. Y Jesús le dice: vete,
tu hijo está sano. Eso fue como a la 1 de la tarde de ese día, la hora séptima para los hebreos, la 1 de la tarde para nosotros. Tu hijo vive y creyó él y toda su casa. Eso es lo que sucede cuando se evangeliza y se le testifica al jefe de toda una familia, por medio del poder de la fe emuná, sanando y curando las necesidades de las personas, sin importar sus estatutos, sus estatus o procedencia o estrato social. Aquí estamos frente a un concepto bien interesante, queridos amigos, colegas, ovejas, compañeros, compañeras, en el sentido de que la influencia del cacique del hogar, la influencia del padre que está al frente de una familia, la influencia de la cabeza de todo un hogar, cuenta mucho para todos, hacia dónde van, cómo van. Qué autoridad la de Jesús, qué palabra tan impresionante cuando Él dice, vete, tu hijo vive, créeme. No voy a ir solo con la palabra que digo. Se necesita mucha fe para uno proceder de esa manera. Y llama mucho la atención, familia, que nuestra sociedad de hoy está muy sumergida en todo un sincretismo, en toda una situación donde la familia no está unida, donde no hay un patriarca, un padre, una madre que los una, que los reúna, cada uno por su camino, cada quien que se salve como pueda. Y por eso la evangelización y el impacto social y el adoctrinamiento y el cristianismo se está complicando demasiado. Donde ese hombre hubiera tenido su familia en esta época, él cree su hijo, pero los demás hijos y los criados demás que no creen porque están por otra parte, la esposa por otra parte, y solamente hubiera evangelizado a este hombre y a su hijo. Pero en el contexto de ellos, los hebreos, increíble, creyó él y todo el clan, toda la familia creyó en el evangelio, en las buenas nuevas de paz. Un poquito de tintico bien delicioso. Sigamos. Afirma el comentarista de la Biblia de las Américas, creyó él. En el versículo 50, el verbo creyó denota fe y aceptación de lo dicho por el Señor. La palabra aquí denota una total convicción de que el milagro fue algo más que una simple coincidencia de tiempo y de que Jesús era el Mesías. La promesa dice que si no le crees a la palabra, creerán a las señales. Ve, tu hijo está sano. No sé, nuestra imaginación teológica, cristiana, se queda muy cortico para uno imaginarse el poder de esa palabra. Lo único que se me viene a la mente es que esa misma palabra en Edén creaba las cosas. Sepárese el agua de la tierra, sepárese la luz de las tinieblas, que la tierra produzca todo lo verde, que las aguas produzcan los peces, que se produzcan las aves. O sea, es lo único que uno alcanza a imaginarse, ese poder creador. Ahora está el poder de esa palabra sanadora. Impresionante, creyó él. El poder de las palabras de Jesús es el mismo poder que lo creó todo en todo, afirma el comentario de Martín Nieto, abro comillas, en comparación con la versión sinóptica de los Hechos de los Apóstoles y de Lucas y de Mateo. Tenemos aquí una magnificación del mismo, curación a distancia. Se pretende, como es habitual con los signos en el cuarto evangelio, que el hecho lleva a la fe, creer a distancia, un impacto evangelístico de poder dinámico, una fe que procura primordialmente la vida y que llega hasta aceptar su persona. Nadie más que Jesús da vida, nadie más que Él vence la enfermedad y la muerte con poder a distancia. ¿En algún momento te ha pasado por la mente usar el poder de la fe emuná como medio evangelístico a larga distancia? Ánimo. Valdría la pena que eso sucediera. Entonces, en este precioso relato, querida iglesia, compañeros y amigos,
tenemos pues un impacto evangelístico, un emisario. Es interesante que el concepto de evangelio va muy de la mano del concepto de las misiones, y el concepto de las misiones va muy de la mano de los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Los misioneros, como dice el profeta, cuán hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas de salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Imaginémonos pues este principal con autoridad sujetándose al poder de Jesús. Vete, tu hijo vive. Creyó 32 kilómetros. Yo creo que ese hombre no alcanzó ni a descansar ni a recuperarse. Ese hombre escuchó la palabra de Jesús y volteó con fe. Sí, yo vivo a las afueras de la ciudad de Medellín y de la, más o menos, de acá de la iglesia, de donde estamos grabando, acá en los estudios de grabación de televisión de la iglesia, a la finca donde tengo el privilegio y la bendición de vivir con mi familia, hay 32 kilómetros aproximadamente. Y en carro, a un promedio de 60 kilómetros por hora, nos demoramos 45 minutos. Caminando, eso yo creo que serían más o menos unos 2 días. Caminando, a un buen ritmo, descansando en la noche. Entonces, yo me pongo a pensar en esos 32 kilómetros, qué hablaría este principal con los que lo acompañaban, cómo será, hombre, ese Jesús me dejó contento, me dejó feliz, qué humildad, qué autoridad, qué presencia, qué palabras. El relato no lo dice, pero de pronto, mientras Jesús enseñaba otras cosas, él se quedó perplejo escuchándolo, esperando el momento clave para decirle, maestro, mi hijo muere. Ayúdame, haz algo, tú tienes poder, tú tienes autoridad y yo me sujeto a ti. Evangelismo. Me imagino este hombre desde el lugar de Jesús hasta su casa, 32 kilómetros, evangelizando, testificando, hablando, haciendo feedback de la presencia y de la autoridad de Jesús para su vida. Y va llegando a su casa y salen los otros criados que no lo acompañaron, que se quedaron con el niño y le dicen, y él inmediatamente les pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Él está sano. Él sanó ayer o antier. ¿Y a qué horas? ¿A qué horas fue más o menos? No, eso a la 1 de la tarde. Ató cabos, evangelismo, fe, emuná, esperanza, creer. Dijo, en el momento que el maestro de Galilea dio la autoridad, dio la palabra. Parece ser que inmediatamente él empieza a testificarles, a evangelizar a su familia, a su esposa, a hablarle a sus criados, a sus hijos, a sus hijas, a los yernos, a las nueras, todos. Creamos, porque el niño está vivo y dice que él y toda su familia se convirtió al cristianismo que Jesucristo venía predicando. Aquí quiero hacer énfasis en algo que me gusta enseñar, y es hacer énfasis en que hay un texto bíblico en Hechos de los Apóstoles que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y algunos creyentes han interpretado el texto de la siguiente manera, y como nuestra religión tradicional en Colombia de pronto tiene esas aristas del mismo concepto. La familia que tiene un sacerdote en la casa, la familia que tiene una monja, un religioso en la casa, y los creyentes protestantes evangélicos también creen que si hay un creyente en la casa, automáticamente toda la familia se salvará. Ese es un concepto muy, muy interesante que se puede manejar entre los hogares. Pues déjame decirte que no es así. No es así porque ese concepto, creer eso de esa manera, tiene implicaciones teológicas muy delicadas. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz no necesita intermediarios. Me explico. Yo soy el único creyente en la familia, pero por ser creyente y por orar por mis hermanos, mis padres, qué sé yo, entonces esa intercesión hace que ellos se salven. No, no es así. Porque la salvación es individual y cada uno tiene que recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Cada uno. ¿Sí? La salvación es individual. Ay, pastor, ¿cómo así? Entonces, si yo estaba pegado de ese texto para que toda mi familia se salve. Sí, ya te voy a explicar
¿Cómo se interpreta el concepto? ¿Cómo se interpreta ese principio teológico? Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. La interpretación y la lectura y la paráfrasis es así. Cree en el Señor Jesucristo y por tu testimonio se abren puertas, se abren más posibilidades para que tú y toda tu familia busquen y crean en Dios. Esa sí es la interpretación. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo y por tu testimonio, por tu forma de ser, por tu obra social, por lo espectacular que eres presentando a Cristo, tus padres, tu familia, tus hermanos, los que te rodean, van a creer más fácil y las posibilidades de que se conviertan son mayores. Así se interpreta ese texto. No por automático, no es automático ni por herencia, ni por carambola, no. La salvación es individual. Cree en el Señor Jesucristo y por tu testimonio, por tu evangelización, tu familia y muchos más pueden llegar a los pies de Cristo. Vamos a ir concluyendo de hablar sobre la fe emuná que es evangelística. Este milagro era más que un favor a aquel oficial, era una señal para todo el mundo. El Evangelio de Juan está dirigido a toda la humanidad pensante para que crean en el Señor Jesucristo. Aquel funcionario del gobierno tenía la certeza de que lo que Jesús dijera podría realizarse. Creyó y caminó con fe emuná y vio una señal maravillosa evangelística en su hogar. Note cómo se desarrolló la fe del oficial. Primero, creyó lo suficiente al entender quién era Jesucristo para ir a pedirle ayuda al Señor. Segundo, creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, de que su hijo sanaría y actuó caminando de ida y regreso en correspondencia. Y tercero, él y toda su casa creyeron en Jesús. La fe es un regalo que se desarrolla en la medida que la usamos. Entre más usamos la fe, es un músculo mucho más fuerte espiritual que va a producir hombres y mujeres que van llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. Tercero, los milagros de Jesús no fueron simples ilusiones producto del optimismo. A pesar de que el oficial tenía a su hijo 32 kilómetros de distancia, sanó cuando Jesús lo dijo. La distancia no era un problema porque Cristo domina el espacio y el tiempo. Nunca podremos poner demasiada distancia entre nosotros y Cristo al grado que no pueda ayudarnos. Él sea la gloria, porque como Él mismo dice, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis, orad y se os escuchará. ¡Qué maravilla! Y por último, la buena nueva saldrá al encuentro de los que esperan en la palabra de Dios. Confirma nuestra fe, que comparemos diligentemente las obras de Jesús con su palabra. Y llevar la curación a la familia le trajo la salvación a este oficial. Así pues, experimentar el poder de una palabra de Cristo puede establecer la autoridad de Cristo en el alma. Toda la familia creyó igualmente, el milagro hizo que quisieran a Jesús para ellos. El conocimiento de Cristo aún se difunde por las familias y los hombres hallan salud y salvación para sus almas con todos los seres queridos que nos rodean. ¿Qué impacto tienes en tu familia? ¿Cuánto creen en ti en tu familia? ¿Quiénes creen en ti de tu familia? Como padre, como cónyuge, como esposo, ¿hay autoridad sobre tu hogar? Así como provees lo material, provees lo espiritual. Te siguen tus hijos, tu cónyuge, te siguen tus hijas, te siguen todos los que te aman y están bajo tu cobertura porque eres un modelo a seguir. Pues déjame decirte que eso es básico y clave en el evangelismo. Que Dios nos ayude para que nuestra fe emuná sea evangelística. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este oficial. Muchas gracias porque Jesucristo vio en él fe y lo bendijo y le dio la oportunidad de recibir sanidad no solo para su hijo, sino salvación para todo su hogar. Gracias por el evangelismo emuná. Gracias por la fe que no se limita a distancias, ni a tiempo, ni a kilómetros. Todo el que te busca te hallará. Todo el que te clama te escuchará, Señor. Tú le escucharás. Señor, bendecimos nuestras familias. Bendecimos a nuestros padres, a nuestras mamás.
Bendecimos a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, cuñadas, bendecimos a nuestros sobrinos, sobrinas, a nietos, a nietas, a todos los que forman parte de nuestro clan hogareño. Y ayúdanos, Señor, para que con el testimonio, para que con las palabras, ayúdanos, Señor, para testificar, oh Dios, de que tú eres grande, amoroso y sanador. Gracias por la fe, Muná, gracias por nuestras familias. Concédele a cada una de ellas las peticiones de su corazón y quedamos en tu presencia con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Confraternidad La Floresta.